Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de las antiderivadas o la integral indefinida. Y habíamos dicho que el proceso de integración era el proceso inverso de la diferenciación o de la derivación, que para realizar este proceso de integración íbamos a tener las denominadas reglas de integración elementales estándar, y que básicamente solo son estas tres, y las demás o son una extensión de estas reglas o algunos casos especiales que se refieren a propiedades de los números reales. Bien, dentro de la regla de integración estándar, como solo son tres las reglas de integración y ahí no tenemos ninguna regla de integración para poder integrar productos, cocientes y otro tipo de expresiones. Entonces, vamos a tener que realizar transformaciones de forma que nosotros podamos aplicar esta regla de integración estándar para determinar la antiderivada de una función. Este primer ejemplo es un ejemplo bien sencillo, solo para que recordemos un poco qué es lo que hacíamos para determinar la integral o antiderivada. Entonces, en este caso, 3x al cuadrado, aplicando la regla de la potencia, se convertiría en 3x elevado a la 3 sobre 3. Luego, 6x se convierte en 6x a la 2 sobre 2. 9 sobre x lo podríamos expresar como 9 por 1 sobre x. Como 9 es una constante, integraríamos únicamente 1 sobre x, y la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. En el caso de 4 por e a la x, es una constante, se copia la constante y se integraría e a la x. Y sabemos que la antiderivada de e a la x es e a la x. Y al final agregamos la constante de integración. Simplificamos, tendríamos x al cubo menos 6 entre 2, que es 3, por x al cuadrado, bien. Para este siguiente ejercicio se nos presenta una expresión que es un cociente de funciones, un cociente de expresiones algebraicas. Una expresión en el numerador y otra expresión en el denominador. Entonces, como no tenemos una regla para integrar cocientes de funciones, entonces debemos de buscar una forma para integrar esta expresión a través de la regla estándar. Entonces, podríamos
o podemos observar que en el numerador o la expresión del numerador en relación a la expresión del denominador, 2 es la raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de x es raíz cúbica de x, es decir que tenemos las raíces cúbicas de la expresión del numerador. Entonces podríamos ensayar hacer una factorización asumiendo que la expresión del numerador es una diferencia de cubos. Es decir, asumiríamos que x es a al cubo y que 8 es b al cubo. Entonces, esta regla de diferenciación para una diferencia de cubos, se establece que vamos a tener a menos b multiplicando a cuadrado más ab más b cuadrado, donde a va a ser la raíz cúbica de a al cubo y b la raíz cúbica de b al cubo. En nuestro caso hemos asumido que a al cubo es x y que b al cubo es 8. Entonces necesitamos obtener las raíces cúbicas de ambos para determinar el valor de a y b respectivamente. Entonces si extraemos raíz cúbica a ambos lados, raíz cúbica de a al cubo es a y raíz cúbica de x es raíz cúbica de x. En el caso de b al cubo es 8, raíz cúbica de b al cubo es b y raíz cúbica de 8 es 2. Entonces ahora ya tenemos los componentes para poder factorizar el numerador como una diferencia de cubos. Entonces tendríamos a menos b, a es raíz cúbica de x. Luego tenemos que b es 2. Y esto va a multiplicar a al cuadrado, ¿no? Como a es raíz cúbica de x, si nosotros elevamos raíz cúbica de x al cuadrado, raíz cúbica básicamente es x a la 1/3. Y si elevamos x a la 1/3 al cuadrado, tendríamos x elevada a la 2/3. Luego tendríamos a por b, como a de raíz cúbica de x y b es 2, entonces tendríamos más 2 que multiplica
a raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x, pero perfectamente podemos escribir x a la 1/3. Y luego esto vamos a sumarle b al cuadrado. Como b es 2, si elevamos 2 al cuadrado, nos da como resultado 4. Bien, pero si observamos la expresión del denominador que queremos reducir o que queremos simplificar, difiere de la expresión del numerador en un signo. O sea, es decir, que tienen los signos contrarios. Eso no es ningún problema, puesto que nosotros podríamos extraer un factor común -1 en el numerador y si extraigo factor común -1, entonces me quedaría exactamente 2 menos raíz cúbica de x. Y como tenemos 2 menos raíz cúbica de x en el denominador, podemos simplificar esta expresión. Al mismo tiempo podríamos multiplicar ese signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Tendríamos menos x a la 2/3 menos 2x a la 1/3 menos 4. Esta expresión sí puede ser integrada a través de las reglas de integración elementales estándar. Entonces, menos x a la 2/3 sería menos x a la 2/3 más 1. 2/3 más 1 es 5/3, ¿no?
Luego, la antiderivada de menos 2x a la un tercio, menos 2x a la un tercio más 1. Un tercio más 1 es 4 tercios. La antiderivada de 4 es 4x. Bien. Simplificando, tendríamos menos 3 quintos, ¿no? De x a la 5 tercios. Aquí podríamos simplificar este 2 con un 2 de acá. Quedaría en 3 medios. Bien, para este siguiente ejercicio tenemos una constante que es logaritmo natural de 8. Y x cuadrado, ¿no? Que es la función. Entonces la antiderivada de x cuadrado es x a la 3 sobre 3 multiplicada por logaritmo natural de 8 más la constante de integración. Ya, así sencillo. Así de sencillo es el ejercicio. Bien, veamos este siguiente ejercicio. Podríamos expresar a raíz de x como x a la media y a raíz cúbica de x como x a la 2 tercia. Antiderivada de x a la media x a la 1 medio más 1, que serían 3 medios, sobre 3 medios, y la antiderivada de x a la 1 tercio, x a la 1 tercio más 1,
4/3 sobre 4/3. Se fijan, una vez que simplificamos, la constante es el inverso del exponente. Entonces tendríamos aquí 2/3, ¿no?, de x a la 3/2. Y 3/4 de x a la 4/3. Bien, vamos ahora a aplicar las integrales a la administración de economía. Y básicamente es encontrar antiderivadas de funciones que ya anteriormente les habíamos denominado funciones marginales. Entonces, este concepto marginal es sinónimo de derivada. Es decir, cuando se hace referencia a una función marginal, se refiere a la derivada de una función. Por ejemplo, el costo marginal hace referencia a la derivada de la función de costo. Entonces, si se nos pidiera determinar la función de costo total a partir de la función de costo marginal, tendríamos que integrar la función de costo marginal. Bien, pero si usted recuerda, anteriormente habíamos mencionado que el proceso de integración tiene algunas limitaciones. Y una de las limitaciones es el caso de las constantes, ¿sí? En las integrales indefinidas, cuando aplicamos la regla de integración estándar, nosotros agregamos esa constante de integración para reconocer el hecho de que existe o existió una constante en la función original que también podría ser cero, ¿no? Pero que al derivarse, todas las constantes se convirtieron en cero. Pero en el caso de las aplicaciones, uno de los objetivos es determinar el valor de esas constantes. Vamos a tener 3 tipos de ejercicios o 3 formas diferentes de determinar el valor de esa constante. El primer tipo sería por deducción lógica, es decir, vamos a deducir o a calcular el valor de la constante haciendo deducciones lógicas. Otro tipo de ejercicio es el cual, en el cual nosotros conocemos o se nos proporciona el valor de la constante.
Y un tercer tipo es que vamos a determinar el valor de la constante a partir de datos conocidos o de datos históricos. Bien, para este primer ejemplo se nos proporciona la función de ingreso marginal, es decir, la derivada de la función de ingreso. Y se nos pide determinar el ingreso o la función de ingreso, suponiendo que el ingreso de 0 es igual a 0. Esta es una deducción lógica. Si no se produce ni vende nada, los ingresos son 0. Adicionalmente, el ejercicio luego nos pregunta o nos pide determinar cuánto ingreso se obtendría por la venta de 110 unidades. Si hemos determinado apropiadamente el valor de la constante, entonces podemos perfectamente evaluar nuestra función de ingreso con 110 unidades. Bien, entonces para determinar la función de ingreso, vamos primero a integrar la función de ingreso marginal. Aplicamos las reglas de integración estándar. La antiderivada de 20 es 20x. La antiderivada de negativo 0.02x es 0.02 x al cuadrado sobre 2. La antiderivada de 0.03 x cuadrado es 0.003 x a la 3 sobre 3. Simplificamos un poco. Bien, entonces, para poder completar nuestra función de ingreso, tendríamos que determinar el valor de la constante. Entonces, el ejercicio propone que asumamos, lógicamente, que el ingreso de 0 es 0. Es decir, que si nosotros evaluamos nuestra función de ingreso con 0, es decir, si sustituimos 0 en las x de nuestra antiderivada de la función de ingreso marginal, y luego igualamos
a cero. Entonces, podríamos ser capaces de determinar el valor de la constante de integración, puesto que sería la única incógnita, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores o de estas evaluaciones se hacen cero. Nos quedaría únicamente que el valor de la constante es cero. Por lo tanto, nuestra función de ingreso estaría dada por 20x menos 0.01x cuadrado menos 0.001 x al cubo. Entonces, como la constante es cero, esa sería nuestra función de ingreso. Luego se nos pide determinar cuánto es el ingreso de producir 110 unidades. Es decir, se requiere que evaluemos nuestra función de ingreso con 110. Entonces tenemos que el ingreso de 110 unidades es de 748 unidades monetarias. Bien, para el siguiente ejercicio es del tipo en el cual nosotros conocemos el valor de la constante o se nos proporciona el valor de la constante. Se nos proporciona una función de costo marginal y se nos pide determinar la función de costo si los costos fijos son de 2000 lempiras. Sabemos que en una función de costo los costos fijos es la parte constante de los costos, ¿no? Entonces, si me proporcionan los costos fijos, prácticamente me están dando el valor de la constante de integración, ¿verdad? Cuando determinamos la
antiderivada del costo marginal. Antiderivada de 30 es 30x. Antiderivada de 0.05x es 0.05 x al cuadrado entre 2 y 0.05 entre 2, 0.025. Bien, y como se nos proporciona el valor de la constante de integración, entonces esta función de costo estaría dada por 30x más 0.025 x cuadrado más 2000. Solo le agregamos el valor de los costos fijos. Para el inciso B se nos pide determinar cuánto costaría producir 150 unidades, es decir, que quieren que evaluemos nuestra función de costo con 150 unidades. Entonces tiene un costo de 7.062.50 lempiras el producir 150 unidades. Bien, y el tercer tipo de ejercicio es en el cual
nos proporcionan datos conocidos o datos históricos con la finalidad de determinar el valor de la constante. En este caso se nos dice que cuando se producen 10 unidades, la utilidad es de 40.000 empiras. Este dato lo vamos a emplear para determinar el valor de la constante de integración una vez que hayamos obtenido la antiderivada de la función de utilidad marginal. Entonces integramos la utilidad marginal. La antiderivada de x cuadrado es x al cubo sobre 3. La antiderivada de 50x es 50x al cuadrado sobre 2. Y la antiderivada de 300 es 300x. Simplificamos 120 entre 3 es 40. 50 entre 2 es 25. Bien, entonces sabemos que al producir 10 unidades se obtendría una utilidad de 40.000 empiras. Entonces, esto implica que si nosotros evaluamos nuestra función de utilidad con 10, esto debería darnos como resultado $40.000. Y tendríamos únicamente como incógnita a la constante de integración, es decir, resolveríamos para la constante de integración para determinar el valor de la misma.
Reducimos términos semejantes, 40.000 más 3.000 es 43.000 menos 2.500. Son 30.500. La constante de integración. Y esto nos da 40.000. Entonces, despejamos para la constante. Tenemos que el valor de la constante en este caso es de negativo 500. Esto implica que nuestra función de utilidad estaría dada por bien. Luego se nos pide determinar la utilidad cuando se producen 20 unidades. O sea que vamos a evaluar nuestra función de utilidad al producirse 20 unidades. Evaluamos nuestra función de utilidad con 20. $320 menos 10, 310. 310 aquí es 6.000. 3 por 2 es 6. Entonces 310 más 6, 316 menos 500 son 315.500.